Bien, el ejemplo 10 dice, dos tenistas, Pedro y José, llevan un registro del número de partidos ganados de acuerdo con el tiempo de calentamiento. Es decir, son dos tenistas que durante 50 entrenamientos han clasificado el número de partidos que ganan de acuerdo con el tiempo de calentamiento, de tal manera que de 50 partidos, 20 fueron ganados por Pedro, 30 fueron ganados por José. Y en esos 50 partidos, 10 el tiempo de calentamiento ha sido corto, han calentado por un periodo corto de tiempo, y en 40 el tiempo de calentamiento ha sido largo. Se entiende también que estos 4, ¿verdad?, son las veces que ha ganado Pedro y el tiempo de calentamiento ha sido corto, las veces que ha ganado José y el tiempo de calentamiento ha sido corto, las veces que ha ganado Pedro y el calentamiento ha sido largo, y las veces que ha ganado José y el calentamiento ha sido largo. Entonces hay que calcular con base en esa tabla las siguientes probabilidades: la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo, la probabilidad de que gane Pedro, la probabilidad de que gane José, la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo y gane Pedro, la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo o gane Pedro, la probabilidad de que gane Pedro dado que el tiempo de calentamiento fue largo. Y hay que decir si los eventos gana Pedro y tiempo de calentamiento largo son independientes o no lo son. Bien, pues lo primero que voy a hacer, si es que puedo llegar a... Lo primero que voy a hacer, si es que puedo llegar a... es copiar esta tabla para tenerla para poderla tener en y así ya tenemos todo en un mismo lugar. Bueno, entonces, bueno, también voy a sacar de una vez mi calculadora. Este de buen tamaño, para hacer lo que corresponde acá. Bueno, ya tenemos todo en un mismo lugar. Entonces nos queda calcular la probabilidad, de que el tiempo de calentamiento sea largo. Yo aquí al evento el tiempo de calentamiento es largo, lo denoté con la letra L, pero por simplicidad, pero pude haber utilizado cualquier otra letra. Ahora, ¿a qué es igual la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo? Al número de veces que observamos que el tiempo del calentamiento es largo entre el total de repeticiones del experimento aleatorio. Y aquí hay que hacer la anotación que para calcular estas probabilidades estamos haciendo uso de la noción frecuentista del cálculo de probabilidades. Es decir, dividimos el número de veces que observamos que se realiza un evento o que sucede un evento, que se presenta un evento en n repeticiones del experimento aleatorio. Y en este caso, n repeticiones, las n repeticiones del experimento aleatorio es los 50 encuentros en los que Pedro y José anotaron quién gana y qué tipo de calentamiento es, ¿no? Y obviamente las veces que se observa largo, ¿verdad? Las veces que el calentamiento es largo, es igual con
con 40. Entonces 40, todo se remite a dividir 40 entre 50 y eso va a ser igual a 0.8. Si ustedes están de acuerdo, esto es también igual al 80%. Esa es la probabilidad de que un día lleguemos y encontremos a Pedro y a José jugando. Pues la probabilidad de que ese día haya habido un calentamiento largo o se hayan tomado su tiempo para calentar es igual a 0.8. La probabilidad de que gane Pedro la calculamos de la misma manera, es el número de veces que observamos que gana Pedro en n repeticiones del experimento aleatorio. Pedro gana en un total de 20, de 50 y 20 entre 50 y 20 entre 50 son tantos como 0.4 o 40%, es decir, la probabilidad de que gane Pedro, que le gane Pedro a José, ¿verdad? Es del 40%. Calculamos la probabilidad de que gane José. La probabilidad de que gane José. Ahora nosotros sabemos que gana Pedro o gana José son eventos complementarios. Si gana Pedro, resulta que José no ganó. Y si José gana, entonces resulta que no ganó Pedro. Estos son eventos complementarios. La ocurrencia de uno es la negación del otro. Y por eso sabemos, bueno, aquí lo podemos poner, que la probabilidad de que gane José es igual a la probabilidad del complemento de P. Es decir, a la probabilidad de que Pedro pierda. O la probabilidad de que Pedro no gane. Y como es un complemento, lo podemos calcular con la regla del complemento que nos dice que la probabilidad del complemento de un evento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de ese evento, que ya tenemos acá calculada. Entonces esto es igual a 1 menos 0.4 igual con 0.6 o 60%. Entonces la probabilidad de que gane José, que es igual a la probabilidad de que pierda Pedro, es igual a 0.6 o 60%. Calculamos la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo y gane Pedro. Probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo y gane Pedro, pues va a ser igual al número de veces que observamos que el tiempo de calentamiento es largo y gana Pedro, sobre el número de veces que repetimos el experimento aleatorio. Ya habíamos hablado de esto, son 16 veces que se verifica el evento, el tiempo de calentamiento es largo y gana Pedro, sobre 50 veces que repetimos el experimento aleatorio, y 16 entre 50 es tanto como 16 entre 50 es tanto como 0.32 o 32%. Calculamos ahora la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo o gane Pedro. Aquí hay que tener hay que poner atención a esta I, que es esta I, y acá esta O, porque acá lo que vamos a calcular es la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo o
que gane Pedro. Y esto, por la regla de la suma, ya sabemos que es igual a la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo, más la probabilidad de que gane Pedro, menos la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo y gane Pedro. Como estos ya los tenemos calculados, solo falta copiarlos. La probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo es 0.8. La probabilidad de que gane Pedro es 0.4. Y la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo y gane Pedro es 0.32. Y todo se remite a 0.8 más 0.4 menos 0.32. Eso es igual con 0.88 u 88%. Entonces este 88% es la probabilidad de que o bien el tiempo de calentamiento sea largo o bien gane Pedro, pudiendo incluir la verificación de ambos eventos, es decir, que el tiempo de calentamiento sea largo y gane Pedro, porque son eventos no mutuamente excluyentes, es decir, pueden ocurrir juntos. Y utilizamos para calcular la probabilidad de la unión lo que nosotros conocemos como regla de la suma. Y finalmente vamos a calcular la probabilidad de que gane Pedro, dado que el tiempo de calentamiento fue largo. Entonces lo que vamos a calcular acá es una probabilidad condicional. Sabemos que el tiempo de calentamiento es largo, dado que el tiempo de calentamiento fue largo. Queremos calcular, bueno, yo sé que no queremos, pero tenemos que calcular la probabilidad de que gane Pedro con mayúscula. Entonces la probabilidad que aquí nos está pidiendo es la probabilidad de que gane Pedro, dado que sabemos que el tiempo de calentamiento es largo. Otra vez, sabemos que el tiempo de calentamiento fue largo, dado que el tiempo de calentamiento fue largo. Lo que vamos a calcular es la probabilidad de que gane Pedro cuando, dado o si sabemos que el tiempo de calentamiento es largo. Por la fórmula de la probabilidad condicional, nosotros sabemos que esto es igual a probabilidad de que gane Pedro y el calentamiento haya sido largo sobre la probabilidad de que el calentamiento haya sido largo. Ambas probabilidades ya las tenemos calculadas. Acá tenemos la probabilidad de que el calentamiento haya sido largo y gane Pedro, que es igual con 0.32. Y acá tenemos la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo, que es 0.8. Voy a cambiar esto para acá, para que estorbe menos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que gane Pedro cuando el tiempo de calentamiento es largo? Bueno, pues todo se remite a dividir 0.32 entre 8, perdón, entre 0.8, 0.32 entre 0.8, y eso es igual con 0.4 o igual a 40%. Y aquí observamos una cosa: probabilidad de que gane Pedro y el tiempo de calentamiento sea largo es igual a la probabilidad de que el tiempo de calentamiento sea largo y gane Pedro. Es decir, en general, lo anotamos acá con color rojo,
la probabilidad de A y B siempre es igual a la probabilidad de B y A. Esto es el mismo número. Y aprovechamos también este momento para mencionar que la probabilidad de condicional de A dado B, la mayoría de los casos es diferente a la probabilidad de B dado A. Estos números siempre son el mismo, estos números no son el mismo. Bien, y ahora la última pregunta nos dice, diga si los eventos gana Pedro y tiempo de calentamientos son independientes. ¿Son independientes o no? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dice Pedro, pues es que no me dejan calentar en paz. Yo siempre le gano a José, pero si calentáramos siempre con un tiempo razonablemente largo, pues yo siempre le ganaría. Pero no quiere calentar. Lo que está diciendo Pedro claramente es que su probabilidad de ganar cuando el calentamiento es largo es mayor que su probabilidad de ganar en general. Dice que no son independientes, que estos eventos que gane Pedro y que el calentamiento sea largo son eventos no independientes. Es lo que está diciendo Pedro. Es decir, que las veces que el calentamiento es largo, su probabilidad de ganar se incrementa por encima de su probabilidad de ganar en general. Esto es lo que dice Pedro. Pero como nosotros ya los calculamos, acá tenemos la probabilidad de que gane Pedro, dado que el tiempo de calentamiento es largo, que es 0.40 o 0.4, y también tenemos acá calculada la probabilidad de que gane Pedro, que también es igual con 0.4. Entonces observamos que esta condición, que es lo que dice Pedro, no se cumple, sino que ambas probabilidades son iguales. La probabilidad de que gane Pedro cuando el tiempo de calentamiento es largo es igual a la probabilidad de que gane Pedro. Y como se cumple esta igualdad, entonces nosotros podemos decir que estos eventos, tiempo de calentamiento largo y que gane Pedro, son independientes. Es decir, la ocurrencia de L no modifica la probabilidad de P. O en otras palabras, Pedro sigue siendo igual de malo cuando el tiempo de calentamiento es largo que en general. Entonces, diga si los eventos gana Pedro y tiempo de calentamiento largo son independientes. Lo vamos a responder acá. Sí, son independientes. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que gane Pedro, dado que el calentamiento es largo, es igual a la probabilidad de que gane Pedro. Es decir, la ocurrencia de este evento, el calentamiento es largo, no afecta la probabilidad de P o no modifica la probabilidad de P, y por eso podemos decir que son independientes.